Dios tiene una palabra poderosa para su vida que yo hoy quiero dejarle en su corazón. Y la hemos titulado un antes y un después. Un antes y un después el después debe ser poderoso. El antes, ¿cómo es tu antes? ¿Cómo anduviste en tu tiempo atrás? ¿Cómo anduviste en tu vida pasada? Y eso debes dejarlo atrás. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y vamos a comenzar con la historia de algunos personajes. El primer personaje que yo quiero mencionarte se llama Samuel. Samuel era un hombre que no estaba ni en los planes de sus padres, porque entonces su madre era estéril. Y de hecho, también, mis amados hermanos, habían pasado los años. Sin embargo, ella le pide al Señor, clama al Señor, y entonces su situación cambia. Y él cambia en su antes, después de que no estaban los planes, era un desconocido, su madre era estéril. Entonces comienza su después cuando llega a la casa del Señor. Si tú ya has llegado a la casa del Señor, ha comenzado tu después. Si tú ya dijiste una frase que dijo Samuel, que la encontramos en Primera de Samuel capítulo 3 versículo 4, después de tantas veces que él oía una voz que decía Samuel, Samuel, se acercaba él a Elí, y Elí entonces decía, mira, yo no te estoy llamando, pero si te vuelven a llamar, entonces di, heme aquí, que tu siervo oye. Seguramente es el Señor. Ya estás en la casa del Señor. Has oído la voz del Señor, cómo Él te llama. Has oído cómo el Señor te dice, Jorge, Jorge, Edgar, Edgar, Carlos, Carlos, Gudiel, Gudiel, Juan, Juan. ¿Cómo es la voz que Dios ha? ¿Cuál es tu nombre? Y si has oído esa voz del Señor, pues no debes de decir, ¿será que el Señor me está llamando? Claro, de muchas formas, pero la frase con que él contestó fue, heme aquí, Señor. Y ese heme aquí quiere decir, estoy a la disposición. Ese heme aquí es poderoso porque entonces cambia tu vida. Deja tu antes y comienzas tu después. Comienzas una nueva vida en Cristo. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, la pasada manera de vivir, el hombre viejo. En cambio debes vivir como el hombre nuevo. Alguien allá en casa tiene que decir amén. Tiene que compartir allá en casa esta programación para que llegue de edificación a otras vidas. Porque entonces yo te vengo a decir hoy que tu antes ha quedado atrás y que tu después está comenzando, así como comenzó en la vida de Samuel, porque después de ese heme aquí, entonces él llegó a ser un profeta, un sacerdote, un juez. Comenzó a cambiar su entorno, mi amado hermano. Quiero dejar este mensaje en dos partes, pero quiero hablarte hoy de otro personaje. Ese otro personaje se llamaba Daniel. Y eso lo encontramos en Daniel en su capítulo 6. Un pasaje muy precioso en donde, mis amados hermanos, todos conocemos que Daniel fue llevado cautivo. Él vio cómo maltrataron a sus padres, cómo los llevaron a Babilonia. Entonces él estaba cautivo en un pueblo extranjero. Pero a pesar que estaba cautivo, lo habían maltratado. Mire, dice en el capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado,
entró en su casa. ¿Qué edicto? El edicto donde habían dicho, miren, aquel que se incline a otro Dios, que no sea ese Dios, esa estatua que hemos levantado, prácticamente lo llevaremos al foso de los leones. Pero él entró en su casa, no para esconderse, abrió sus ventanas de la casa que daban hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias al Señor. ¿Qué te parece esta historia? Daniel tuvo un antes donde fue cautivo, tuvo un antes donde vio el maltrato, tuvo un antes en donde su vida fue difícil. Pero ¿cuándo fue que comenzó su después? Delante de su Dios se arrodillaba, como solía hacerlo siempre. En otras palabras, así lo hacía también en su pueblo y así lo hacía en el pueblo extranjero. Una mañana, después de que lo agarraron y lo echaron en el pozo de los leones, viene el rey, se levanta muy de mañana, dice el versículo 19, capítulo 6, y fue a buscar en donde lo habían puesto. Y él comienza a decir, acercándose, dio voces a Daniel con voz triste, diciendo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. ¿Qué te parece esta historia sorprendente? Cayó la boca de los leones. La pastora decía en esta misma ponencia el día domingo, porque esto es parte de lo que vivimos el domingo, en donde tal vez puso a uno de almohada, otro de tapete para poder acostarse y otro de chamarra, otros 2 ahí a su lado, pero Daniel no sufrió frío, menos tristeza, porque él estaba confiado en el Señor. ¿Qué significan estas 2 historias? La primera historia, hubo disposición. Tu vida cambia, tu destino cambia cuando tienes disposición. Tu pasado queda atrás cuando tienes disposición de poder servirle al Señor. Y lo segundo, cuando tú honras al Señor. ¿Qué hizo Daniel? Honró al Señor. Él dijo, bueno, ¿cómo me voy a inclinar ante esa estatua? No, yo tengo a un Dios en cual creo y no temo. Abrió sus ventanas y se fueron a avisarle, pero Dios lo libró porque su palabra dice, yo honro a los que me honran. ¿Cómo es tu vida presente? ¿Estás viviendo tu mejor versión? ¿Estás viviendo tu después en Cristo? ¿O estás viviendo tu antes? Si estás viviendo tu antes, déjalo atrás. Eso no es para ti. Eso no escogió el Señor para ti. ¿Qué tienes que tener, al menos en esta primera parte? Yo te quiero decir, ten disposición, así como Samuel. Samuel no cuestionó a Elí diciéndole, no, pero si no es mi respuesta, tú estás diciendo la respuesta en mis labios. Él no cuestionó, sino que él dijo, ok, heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Llegó a ser un juez, sacerdote, llegó a ser un profeta que ungió al primer rey, cambió su entorno. Mis amados hermanos, por último, yo quiero dejarle en su corazón lo que dice en el libro de
Primera de Samuel capítulo 3 versículo 19. Esto es poderoso. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 19 nos dice la palabra del Señor, en donde Samuel crecía, se fortalecía, y él no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer ninguna de sus palabras. ¿Por qué? Porque lo que confesamos trae vida. Así que allá en casa confiesa y di: voy a vivir mi mejor versión. Voy a vivir mi después en el Señor. No voy a estar más en el antes. No voy a patinar en el antes, voy a vivir mi mejor versión. Y he visto grandes testimonios en donde estaban viviendo en sus antes de dolor, de amargura, de desesperación, de angustia, una situación económica triste, pero están viviendo su después, cosechando las bendiciones, la honra, la gloria. Están en su después, cosechando lo mejor, en un nuevo amanecer, en un nuevo anochecer, disfrutando a su cónyuge, disfrutando a sus hijos. Es que eso es lo que el Señor tiene para tu vida y tu matrimonio. Es una reflexión bíblica cada martes. Es una reflexión. Yo sé que también tú estás conectado cuando tenemos el radar, que has visitado nuestro sitio en YouTube. El sitio en YouTube, su nombre es Pastor Edgar Raimundo. Y esa palabra yo espero que haya llegado a tu corazón también. Pero esta mañana es una reflexión donde yo te digo: no vivas tú antes, vive tú después. Quiero orar un momento por tu vida. Poderoso y buen Dios que estás en gloria. Mira a todos allá, los que están conectados, los que hoy están diciendo: esta palabra es para mí. Hay un antes en tu salud, pero hay un después en tu salud. Hay un antes en tu economía, pero hay un después en tu economía. Hay un antes en tus relaciones familiares con tu cónyuge, pero hay un después con tus hijos, pero hay un después. Créelo, créelo. El Señor me está haciendo sentir que tú estás diciendo: esta palabra no es para mí, pero yo te quiero decir que sí es para ti, y por eso me detuve. Poderoso Dios que estás en gloria, que tus hijos reciban, Señor de gloria, esta hora, esta palabra que tú tienes para ellos. Gracias por este momento, gracias por este tiempo, gracias, Señor de gloria, por la vida, la salud. Gracias, Señor, porque hoy ellos cambian ese entorno. Gracias, oh Dios de gloria, porque todo lo de atrás ha quedado atrás, pero hoy comienza una nueva vida en Cristo. Hoy comienzan, Señor de los ejércitos, a tomarse de tu mano, a creer que tú tienes el control a través de estar disponibles delante de ti, así como un Samuel, a través de honrarte a ti, Señor, así como un Daniel que te honró y tú honras a los que te honran. En el nombre poderoso de Jesús, creemos que caen cadenas, que se rompen lazos, que se derriban toda muralla, fortaleza, oh Dios Todopoderoso, que se sujeta toda situación diabólica, y creemos, Señor de gloria, que tú manifiestas tu poder sobre la vida de ellos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que Dios te bendiga, un abrazo y será hasta la próxima.